Ahí está grabando. Ya, me manda ahí tú después. Bien, buenas tardes a todos y a todas. En esta oportunidad tenemos al doctor Matías Valdenegro, profesor asistente, como decía, Machine Learning del Instituto Bernoulli para Matemáticas y de la Universidad de Groningen. Así que Matías, por favor, a nosotros es un honor que estés compartiendo con nosotros un poco tu investigación y lo que has pasado allá en Europa. Por favor, Matías, doctor Matías Valdenegro, adelante. Muchas gracias. Es un honor también estar compartir con el alma mater, ¿no? Después de todas las historias que han sucedido acá en Europa. Pues aquí me pueden ver en Japón, en Tokio. Pues como mencionaba Víctor, soy profesor asistente en Machine Learning. Yo empecé hace como 8 meses aquí en la Universidad de Groningen. Y pues hago básicamente visión robótica, incertidumbre en Machine Learning y un poco de Reinforcement Learning. Entonces, lo que yo quiero hablar hoy día son dos grandes temas. Uno es la experiencia como migrante, es lo que yo llamo el sistema educativo europeo, en el área de educación europea, y también un poco de lo que yo hago de investigación en inteligencia artificial. Yo creo que vamos a hablar más como qué significa ser migrante y cómo funcionan las cosas acá, con la idea de que también otros estudiantes puedan, pues, digamos, tener una utilidad de la charla, ¿no? Y yo creo que también es importante compartir la experiencia para estudiantes de pregrado que están actualmente en la UTEM, que quizás quieren estudiar afuera y obviamente van a tener 1.000.000 de dudas. No es una experiencia fácil. Pues como para introducir más de dónde vengo, pues yo soy ingeniero civil computación de la UTEM. Yo me gradué el 2009, ya hace cuánto, 12 años, casi 3 años. Previamente aquí me vine aquí a Europa, pues yo trabajé en la industria. De hecho empecé a trabajar más o menos en el 2007, 2008, cuando yo estaba todavía en los últimos años de la carrera. Y también hice clases part-time en la UTEM por 2 años, el 2010 al 2012. Y el 2012 fue el año en que yo me vine aquí a Europa. Y por razones obvias no podía continuar haciendo clases. Y también, bueno, para mí era muy claro cuál es la primera contacto. Cuando yo miro hacia atrás y me pongo a pensar quién fue el primero que me dijo sobre el concepto del doctorado, fue Mauro Castillo, me acuerdo, porque él venía llegando a Barcelona esa vez. Y aquí obviamente yo he visitado varias veces Barcelona, es una ciudad muy bonita y también un buen lugar, digamos, para hacer investigación. Pues, ¿qué puedo decir primero sobre inmigración? Es que primero es que migrar es la experiencia más difícil a la que una persona puede enfrentarse. Y esto no lo digo de forma para nada ligera, migrar es muy difícil. Y esto es lo que se relaciona todo mucho con la actuales, digamos, problemas políticos que hay en varios países, incluyendo en Chile, de que mucha gente toma a la ligera el tema de la migración. Te dicen, hay migrantes, por ejemplo, que ahora hay una crisis, entre comillas, de migración en Santiago y en Chile, porque gente de Venezuela, gente de Haití viene y obviamente se producen problemas sociales, pero tomar esa decisión de decir de migrar y decir, ok, voy a salir de mi país por diferentes razones, es una cosa que nadie toma de forma a la ligera. Yo también pensaba que ir a estudiar a otro país no es algo que cualquier persona pueda hacer, en términos de que es muy difícil. Y les voy a contar un poco más adelante de unas dificultades, obviamente, porque emigrar no es solamente adaptarse a una cultura que puede ser muy, muy foránea para uno, pero también tiene que ser sobre que esa cultura se adapte a uno como persona y que lo vean como un igual. Y generalmente yo creo que este es el mayor problema que uno puede tener. Uno puede adaptarse muy bien a una cultura que no es la de uno, pero el problema es que, ¿qué pasa si esa cultura no te acepta, entre comillas, o te acepta, pero solamente parcialmente? Y aquí pues encontré este cómic que lo vi hace unos años y lo encontré muy, muy actual, porque esto es sobre lo que se llama el nativismo, que, bueno, eso está basado en la historia de Estados Unidos, porque Estados Unidos siempre ha sido un país muy racista, o sea, ni siquiera estamos hablando de la esclavitud, esto viene mucho después, que siempre han excluido diferentes grupos. Actualmente son, por ejemplo, mexicanos o musulmanes, pero antes eran, por ejemplo, los católicos, porque Estados Unidos siempre ha sido como protestante, inmigrantes de Asia, o incluso judíos, que obviamente durante la Segunda Guerra Mundial también los discriminaron de muchas formas. Y esto, el punto de este cómic, es que vean que esto es un patrón que se repite mucho
en la historia. Y también obviamente se repite en Chile, se repite en todos los países. En todos los países hay gente que dice exactamente esto, que tenemos demasiadas personas de país o de cultura X y que deberíamos, no sé, separarlos. Y eso es un camino muy rápido al fascismo. Y el fascismo obviamente no es algo bueno. Pues ya conectando más sobre mi trabajo previo, pues como mencioné, yo fui primero cuando entré a la UTEM, de hecho, en el año 2003 creo que fue. Yo entré de hecho a la carrera de ingeniería electrónica, porque yo quería hacer robótica. Y pues en ese tiempo yo quería, es casi la única carrera que podía estudiar para, digamos, hacer robots, pero eso en realidad no es cierto. Y hay mucha gente que me he encontrado en el camino que piensa así, que por ejemplo estudian mecatrónica, estudian cosas que son relacionadas no directamente a la robótica, pero después decidí, ok, no me gustó tanto la carrera, mejor me cambié a la ingeniería civil en computación, mención informática. Porque en realidad todo el tema de investigación de robótica es principalmente con pues programación, algoritmos, estructura de datos y todo eso, ¿no? Y pues aquí tiene el texto de mi trabajo de título que se llama Texturas procedurales en tiempo real. Y fue supervisado por Héctor Pichera, que no sé si está en la llamada, pero obviamente siempre me acuerdo sobre todo lo que hicimos sobre texturas procedurales, porque pues eso era más en el campo de gráficos por computador, que es algo que yo ya no hago hace muchos años, pero aún así sigo viendo la investigación y cómo esto avanzando, especialmente con todos los temas de, por ejemplo, la PlayStation 4, PlayStation 5 y cómo la computación gráfica ha avanzado pues, a pasos gigantes. O sea, ahora tenemos videojuegos que usan ray tracing, que es algo que solamente era un sueño hace 10 años. Bueno, y también cuando estaba en la carrera, pues fui ayudante en varios cursos, en estructura de datos principalmente, y también como mencioné, trabajé part-time desde 2007. Pero ya en el año 2012, pues decidí, pues postulé a varios programas de máster. De hecho, postulé varios por todo el mundo. Y al final me decidí a ir a un máster que es en sistemas autónomos, que es básicamente robótica. Y esto era en la Universidad de Ciencia Aplicada de Bonn. Bueno, tiene un nombre que es Bonn-Rhein-Sieg, que significa que es como un distrito de la ciudad de Bonn. Y Bonn, pues, era la capital antigua de Alemania. Entonces, el tema de esta universidad fue creada, entre comillas, en los años 90, porque fue, entre comillas, una compensación a la ciudad de Bonn por ya no ser la capital de la Alemania unificada. Entonces esta universidad pues tiene toda una historia de que pues es como una compensación, porque por ejemplo en Chile y yo nunca he visto que haga una compensación de este tipo. Y obviamente lo dijeron, pues ¿cómo compensas una ciudad por perder el estatus de ser la capital del país? Y obviamente una de las formas fue crear una universidad para que la universidad sea un polo para que atraiga gente. Porque todavía hay muchas embajadas y muchas como infraestructura pública en la ciudad de Bonn, pero me decían que la gente que vivía en Bonn cuando fue la unificación de Alemania, pues muchos de ellos perdieron el trabajo porque todas las embajadas que estaban en la capital de Alemania se movieron a Berlín, un montón de cosas se movieron a Berlín, y entonces Berlín pues ganó y Bonn pues entre comillas perdió. Pero entre ellos está esta universidad que tiene un máster, que es este máster en sistemas autónomos, que ellos crearon específicamente para atraer estudiantes internacionales, estudiantes que no son alemanes, pues, para que tengan un primer contacto o tengan un grado de magíster. Y son cursos de robótica, de machine learning, de percepción, es muy aplicado. Y pues como digo, es completamente en inglés. Eso era obviamente la primera razón por la que yo tomé este programa, que me interesaba el tema y que también era completamente en inglés. O sea, yo podía tomar ese programa porque obviamente yo no, en ese tiempo no hablaba nada de alemán y no puedes tomar un máster en un idioma que uno no habla, ¿no? Y pues les puedo contar también que obviamente pues yo pasé los cursos, no eran tan difíciles, de hecho. Fue una gran diferencia con el pregrado del UTEM, que hay grandes diferencias que les voy a comentar más adelante. Pero yo hice mi tesis de magíster en un instituto Fraunhofer, que hay un instituto Fraunhofer también, pues no en la misma ciudad, pero muy cerca. Y muchos estudiantes de la universidad pues hacían la tesis o trabajaban también en ese instituto. Y pues hice mi tesis sobre detección de texto en imágenes de carteras. Y pues ya a fines de 2014, cuando ya estaba terminando, pues empecé a aplicar a posiciones de doctorado, porque yo quería continuar haciendo investigación. Y la forma más fácil es pues hacer un doctorado. Y obtuve una beca Marie Curie, o una fellowship Marie Curie, que es financiada por la Comisión Europea. Y de hecho la forma en que lo obtuve fue bastante fácil, porque la forma en que funciona esto es que
un consorcio de universidades y centros de investigación europeos, pues ellos aplican a este financiamiento de la Comisión Europea en una llamada que es cada año. Creo que pues es de septiembre a diciembre. Y cuando ellos proponen una cantidad de proyectos de doctorado en ese... y después cuando el proyecto está pues, aceptado y es financiado, ellos tienen que ofrecer obviamente esos proyectos en listas de correo, en todas las pues, redes académicas. Y yo vi una posición sobre robótica submarina, en especial detectar objetos, que era básicamente lo que estaba haciendo yo previamente, solo que no era en robótica submarina. Y pues me aceptaron en esa posición y moví a Escocia. Y de hecho yo moví a Escocia a finales del 2014 y vivía en Escocia hasta finales del 2017. Y de hecho yo vivía en Edinburgh, que es la capital de Escocia, en junio de 2016. Fue el día del plebiscito del Brexit. Y yo tengo claros recuerdos de lo que pasó ese día porque toda la gente estaba muy choqueada al día siguiente. Y me acuerdo que el día siguiente yo tenía que viajar a Lisboa, a Portugal, a dar una charla. Y pues tomé un taxi en la mañana. Y el taxista era una versión, digamos, escocesa de un taxista chileno. El tipo me decía, esta gente de Westminster que votaron que... O sea, reclamaba que todo estaba mal. Era muy interesante, pero eran unas cosas que decía que Escocia debería ser un país independiente. Y creo que, de hecho, todavía hay mucho sentimiento después de eso. Pues, y en el doctorado, pues, participamos en una competencia que se llama Eurathlon, porque, pues, obviamente, yo no sabía casi nada de robótica submarina. Sabían bastante de robótica como general, pero no había tenido entrenamiento en robótica submarina o en robótica bajo el agua. Y una forma de obtener ese entrenamiento fue participar en esta competencia. Y creo que aquí ya tengo una fotografía, sí. Que ese es el robot que nosotros usamos, que se llama Nessie. Y por supuesto se llama Nessie porque Nessie es la mascota de Escocia, es el monstruo del lago Ness. Y de hecho en el doctorado pues conocí más gente que era latina. Por ejemplo, aquí se ven a Sammy. Y Sammy es brasileño, pero también habla español. Mariela es mexicana. Y pues los otros son uno holandés, francés, rumano y así. Entonces, ese era el robot que nosotros usamos. Y también ocupamos un robot de superficie para comunicarnos con el robot cuando está bajo el agua. Y también hicimos como unas pruebas en un lago de Escocia. Entonces, eso fue el inicio del doctorado, fue muy intenso, diría yo. También durante el doctorado fui a escuelas de verano, porque una cosa que no he mencionado todavía es que la beca Marie Curie o la fellowship para hacer doctorado de la Comisión Europea es muy, muy buena en términos de que te pagan un sueldo, porque esto es trabajo, no es un regalo. Uno trabaja para obtener su grado, pero también te financia, pues tiene un presupuesto muy alto para financiar actividades de investigación. Y lo puedes usar para, no sé, para comprar equipamiento, para viajar a conferencias o hacer estudios, lo que uno necesite. Entonces nosotros podíamos viajar, pues, a lo que necesitábamos, escuela de verano, sin problema. Y eso era muy, muy positivo. Lo otro es que la beca Marie Curie no discrimina por nacionalidad. Está prohibido todo tipo de discriminación por nacionalidad, porque ahí la Comisión Europea es la que pone las reglas. Ellos deciden cuánto es el sueldo. Esto es un proceso estandarizado. Y cuánto hay unas reglas de movilidad, hay unas reglas de no discriminación y todo. Entonces siempre es fácil competir, diría yo, de forma más o menos equitativa. Pues aquí ven nuestro vehículo Nessie. Lo que hacía era que en la parte trasera tenía dos, pues como hélices con las que se puede propulsar bajo el agua. Y tiene una hélice aquí en la parte la parte superior, que se usa para subir y bajar, o sea, para profundizarse en el agua o para subir en el agua para llegar a la superficie. Y teníamos, para forma de comunicarnos, ocupamos un módem, que de hecho es muy similar a los módems que se usan en los años 90 para comunicarse al Internet. O sea, me acuerdo cuando era pequeño, no teníamos Internet de banda ancha, usamos el teléfono. Y el módem también se puede usar para comunicarse bajo el agua, porque las señales de baja frecuencia pasan muy bien por el agua. Pero el problema es que es extremadamente lento, o sea, son unos bytes por segundo. Pero aún así le puede dar comandos al robot para que se mueva o que haga alguna tarea. Pues, ¿en qué hice mi tesis doctoral? Y esa también es una historia que yo creo que es súper interesante, porque pues mi supervisor me decía que tenía bastante libertad, dado que el proyecto estaba más o menos definido de una forma bastante suelta. Pero lo que querían hacer es pues, detectar objetos con varios robots. El primer problema es que el laboratorio donde estaba yo no tenía varios robots, tenía solamente uno. Así que, pues, yo cambié eso para usar múltiples vistas de un objeto para detectar objetos. Y después decidí, pues, ¿qué tipo de objetos detectamos? O sea, no hay tantas cosas interesantes que sean
interesantes de ver bajo el agua. Pero para eso dije, ok, ¿por qué no detectar basura? Y de hecho creo que aquí en la slide siguiente, pues si ustedes ven esta imagen acá abajo, soy yo sacando basura de hecho debajo del agua. Y eso fue porque en mi primera experiencia haciendo pues como pruebas con un robot acuático, nosotros veíamos en el sonar y las cámaras que hay un montón de basura bajo el agua. O sea, por ejemplo, si tú ves un río, es muy probable que el río hayan pedazos de basura humana porque algo se cae ahí y pues se sumerge y no se ve. Entonces yo dije, pues, ¿por qué no detectar este tipo de objetos? Que es puede parecer algo como súper simple, pero una vez que yo buscaba en la literatura, nadie había trabajado en este problema. Y lo interesante es que ahora sí hay gente trabajando en este problema, es como un pequeño campo de investigación, pero ese fue un campo de investigación que yo inicié. Entonces yo dije, ok, pues, ¿qué dispositivo podemos usar? ¿Qué sensor? Pues usamos sonar, porque de hecho habíamos comprado un sonar ese mismo año. Y yo lo que hice fue coleccionar datasets, o sea, yo capturé datos. Yo literalmente nunca me imaginé que para hacer mi doctorado tendría que coleccionar basura y tirarla bajo el agua, porque es la única forma en que podemos controlar esto. Entonces lo que hacíamos era que tenemos aquí a Nessie, aquí pueden ver el sonar que está acá abajo, y pueden ver aquí la escena. Nosotros teníamos como un tanque de agua que medía como 4 por 4 metros, donde tú puedes poner el robot y hacer pruebas como, digamos, sintéticas. Y ahí nosotros poníamos basura. Y ahí tú puedes ver latas de Fanta, una rueda, un propulsor, un montón de cosas. Entonces yo seleccioné ciertos objetos y capturamos estos datos usando el sonar. Y estos son las imágenes de sonar que obteníamos. Y como ven, no son imágenes tan fáciles de interpretar, porque como es entre comillas percepción acústica, es extremadamente ruidoso. Si tú pateas el suelo, eso se ve en el sonar como ruido. Y todo, digamos, el ruido marino que está ahí naturalmente, se ve de cierta forma en el ruido del sonar. Y pues aquí la imagen que está a la izquierda mucha gente me dice, es una dona o algo así. Es una llanta de un neumático. Y en la parte derecha es una llave inglesa que nosotros pusimos bajo el agua y que se ve más o menos clara que es. Pero ese es el tipo de imágenes con las que trabajé. Y lo que yo hice pues era usar modelos de redes neuronales, que de hecho en ese tiempo estaban casi en su infancia comparado con lo que está ahora, para detectar objetos. Entonces yo coleccioné datos, creé un dataset como de 2000 imágenes, que de hecho ese dataset todavía no lo estoy ocupando, incluso como mis estudiantes ahora aquí en Groningen. Y también yo obtuve datos de otros laboratorios que estaban usando el mismo sensor y que tenían objetos que podían ser de interés. Lo otro interesante es que ustedes, si ven este link acá, pueden descargar mi tesis doctoral, es como, digamos, open source. Pero el core de mi tesis, el núcleo de la tesis que yo hice fue detectar objetos. Y el problema de detectar objetos que son basura es que la basura puede tener cualquier forma, ¿no? O sea, si tú tomas una lata de bebida y la comprimes y la tiras al agua, no es lo mismo que si la lata estuviera, digamos, intacta. Entonces, desarrollamos métodos para detectar objetos en forma genérica, que puede detectar cualquier objeto, y después tenías otro clasificador que te decía si esta es una lata o si eso es basura o no. Y aquí ven unos ejemplos de las detecciones. Hay muchas detecciones, entre comillas, falsas o múltiples, pero eso era exactamente lo que queríamos, porque aquí yo etiqueté estas imágenes de sonar con estas cajitas en verde, pero el problema es que a veces yo no etiquetaba todo porque no era claro qué era. Por ejemplo, aquí uno puede ver, aquí donde estoy indicando espera, déjame cambiar poner las annotations. Aquí está. Ustedes ven, por ejemplo, aquí. Hay un objeto que yo no etiqueté porque yo no sabía exactamente qué era. Es como, no sé, un blob que hay algo ahí claramente, pero quizás no se puede ver bien, yo no lo etiqueté, y el algoritmo sí, aún así lo detectaba. Pero también es interesante aquí cosas que no son objetos, por ejemplo, aquí abajo uno puede ver esto es un ruido típico que aparece en el sonar. Cuando los objetos están muy cerca, se ven como digamos, como ruido o como artefactos, y eso no lo detectaba como objeto, y eso era positivo. Pero detectar cosas bajo el agua es muy difícil porque es difícil interpretar qué es exactamente porque no es como una cámara, digamos, a color, como la cámara que usa el laptop para la videoconferencia, en que la cámara a color, pues la visión es derecha. Tú te tomas una foto y es lo que tú estás viendo con tus ojos. En una cámara acústica, como esta, un sonar, tienes una visión como si fuera desde arriba de la escena. Entonces tú pones el sonar hacia adelante y tú estás viendo lo que se ve desde arriba, porque el sonar puede incluso ver a través de objetos, puede ver a través de murallas, porque el sonar pues usa
sonido o audio, y eso puede penetrar muchos materiales. Entonces, la información que te va a sonar puede ser mucho más que la cámara óptica, porque puede detectar materiales, puede detectar un montón de cosas que no se ven aquí. Pero eso fue mi tema de tesis doctoral. Pues yo terminé el doctorado en realidad el 2019, pero la tesis yo la tenía casi lista el 2017. Y pues al final del 2017, de hecho, ya estaba como todo, entre comillas, estaba todo cayéndose, porque lo que sucedió después del referendo del Brexit, que fue el 2016, fue que el laboratorio estaba casi lleno de europeos, de ciudadanos que no eran británicos, pero o no eran escoceses, pero eran ciudadanos de la Unión Europea. No sé, había muchos griegos, algunos alemanes y así. Todos ellos se fueron, terminaron su doctorado y se fueron de vuelta a la Unión, porque no querían estar, de hecho, viviendo fuera de la Unión Europea. Y como que nadie sabía qué iba a suceder con Brexit, que eso al final sucedió el año 2020. Y pues yo también dije, pues no me gustaría quedarme aquí sabiendo que las reglas, digamos, de discriminación y un montón de cosas van a cambiar. Así que pues me voy a volver a Alemania. Y pues me moví al Centro de Investigación Alemán en Inteligencia Artificial, que queda en Bremen. También es en el norte de Alemania. Y de hecho Bremen es una ciudad bastante pobre. Es como uno de los estados más pobres de Alemania. Pues ¿cómo fue que yo empecé a trabajar aquí? Es porque previamente había estado aquí como, bueno, en el DEFCAI, como investigador visitante, y eso era porque el DEFCAI era el coordinador del proyecto europeo donde yo hice mi doctorado. Entonces ahí obviamente yo conocí a mucha gente, y pues si les pregunté por si tenían alguna posición de trabajo, me dijeron que sí, y inmediatamente como yo ya estaba aquí en Alemania, de hecho cuando me ofrecieron trabajo, y pues me quedé acá. Entonces, nuevamente tuve que emigrar, aunque sea dentro pues, de la Unión Europea, pero aún así, pues todo el tema del Brexit nos afectó bastante en la vida. Pues aquí me ven, esto es una foto del 2021, pues obviamente ven como tengo una mascarilla porque esto fue durante la pandemia. Fue una de las pocas fotografías que nos pudimos tomar con los robots, pero teníamos un montón de robots con los que podíamos jugar, hacer investigación, aunque yo trabajaba más en temas relacionados a Machine Learning o aprendizaje automático. Pues aquí sale que estoy hasta 2022 porque pues este año nuevamente tuve que emigrar y moverme a Groningen, en los Países Bajos, pero de hecho Groningen no queda muy lejos de Bremen, queda como a 150 kilómetros. Entonces, pues, durante 2021 yo estaba ahí, pues, viendo que la posición que yo tenía en el Centro Alemán de Investigación en Inteligencia Artificial no era permanente, no era contrato indefinido, era un contrato de, no sé, 2 años, y cada 2 años te lo renovaban. Y no era, obviamente, ideal, porque no puedes proyectarte ahí. Era bien para, pues, entre comillas, para escapar de lo que había sucedido con Brexit, pero no era una posición en la que iba a estar de por vida. Y yo quería ser profesor. Y pues apliqué a la Universidad de Groningen, tenía un montón de posiciones de profesor en inteligencia artificial. Y pues me ofreció la posición, de hecho, muy rápido. Yo también apliqué a un montón de posiciones de profesor en Alemania, pero nunca me ofrecieron nada. Y eso también es un poco extraño porque hay unos temas como de discriminación un poco oculta en Alemania. Pues en todos los países europeos siempre hay una discriminación entre comillas oculta o cosas que no te dicen. Pero pues todos los países son diferentes. O sea, los holandeses en general son más buenos para tomar riesgo. Entonces ellos no tienen problema para contratar, por ejemplo, investigadores internacionales que quizás no son holandeses. Y la razón por la que pasa eso es un poco interesante, porque como yo les mencionaba que pues, pues Bremen es uno de los estados más pobres de Alemania. Hay muchos problemas de pobreza, y eso pasa aunque hay un estado de bienestar, porque los problemas que suceden es que pues, hay gente que migra internamente y que no siempre cae como entre comillas fuera del estado de bienestar o de las redes de seguridad social, pero también hay gente que tiene problemas de salud mental, por ejemplo, o de drogas, que para usar el sistema de asistencia social tienen que tener una dirección, tienen que vivir, por ejemplo, en Bremen, tienen una dirección para recibir cartas, porque así funciona más o menos en Alemania, todo es por carta. Entonces, si no tienes una dirección, el sistema de seguridad social prácticamente no te conoce y no te puede contactar, y ahí es como la gente cae, entre comillas, entre medios de las redes. Y eso pasa mucho en Bremen, y por eso pues, Bremen tiene la Universidad de Bremen, que también es muy reconocida. Pero aún así, esto tiene relación con Groningen, porque Groningen también es una ciudad, entre comillas, es como la parte pobre de Holanda. A pesar de que Groningen en sí es muy rico, porque aquí abajo en nuestros pies hay mucho gas. En Groningen se extrae, en Groningen, la región, se extrae mucho gas que se exporta después, se usa en Holanda, se usa en otros países. Em, pero aún así, y parte digamos, de las utilidades que se obtiene con la venta del gas, también se financia la Universidad de Groningen, se financian un montón de programas sociales y todo eso.
pero aún así comparado, por ejemplo, con Ámsterdam, Groningen es bastante pobre. El problema es que si uno lo compara con Chile, aunque Groningen sea pobre, es mucho más rico que cualquier parte de Chile. Pero son diferentes estándares, obviamente, porque siempre se va a comparar con el mismo país o con diferentes partes de la Unión Europea. Pues el 2022, en febrero de este año, de hecho, me moví a Groningen como profesor asistente en Machine Learning y, de hecho, algo que me gustó bastante es que la universidad era muy bien, uno era muy bien de la universidad porque como muchos holandeses no quieren trabajar en Groningen, o sea, no tienen doctorado y quizás investigan en esos temas, pero no quieren trabajar en la Universidad de Groningen porque dicen que, entre comillas, está lejos del núcleo, digamos, social de Holanda o los Países Bajos, que está más al sur de Holanda, está más o menos en el centro de Holanda, está entre Ámsterdam, Delft y todas ese es es como el Santiago, digamos, y Groningen es como decir, es como las regiones, es como irse al norte y decir, nadie quiere trabajar en el norte porque es muy lejos de donde está toda la actividad económica. Pues yo trabajo en el Instituto Bernoulli, como mencionó Víctor, y esto es una historia bien interesante porque es un instituto, de comillas, nuevo, que es parte de la Facultad de Ciencia e Ingeniería, y que el instituto tiene 3 departamentos académicos. Uno es matemáticas, otro es ciencia de la computación y otro es un departamento de inteligencia artificial. Y yo estoy en el departamento de inteligencia artificial. Y lo que hicieron, pues, el 2018, creo, 2019, justo antes de que la pandemia empezó, de hecho, pues decidieron que necesitaban reforzar el tema de la inteligencia artificial porque la demanda estaba subiendo mucho. Entonces, lo que hace la universidad y la facultad es consultarle a la comunidad local, a los padres, por ejemplo, de estudiantes de pregrado, a las compañías que están en Groningen, en la ciudad, y también en la región de Groningen, y todos les decían que querían tener más pues, graduados del programa de bachelor y de máster. Y una forma que encontraron hacer esto es pues uniendo sus 3 departamentos y pues estamos tratando de colaborar dentro del instituto. Y obviamente empezar durante la pandemia no era fácil porque al principio yo no conocía literalmente a nadie, solamente a algunas personas. Y en abril, cuando ya la pandemia ya había bajado bastante y se podía ir afuera sin problemas y todo, hicieron una especie de retiro. Y ese retiro fue en una isla al norte de Holanda y nos metieron a todos en un hotel y pues ahí conocí a muchos profesores. Y de hecho hay 2 profesores chilenos en el departamento de matemáticas. Que de hecho uno es del Centro de Modelamiento Matemático de la Universidad de Chile, donde yo también trabajé antes de venirme aquí a Alemania. Así que siempre hay gente que uno se vuelve a encontrar, entre comillas, aquí. Pero todavía estamos tratando de hacer como este instituto, entre comillas, funcionar. En el sentido de que yo no conozco, por ejemplo, mucha gente en matemáticas o muchos profesores en matemáticas o en ciencia de la computación. Y la idea es que hagamos proyectos en conjunto, tengamos supervisión de estudiantes en conjunto. Y eso todavía no sucede mucho. Entonces, como ven, es una comparación con lo temo con cómo se trabaja en Chile, que en general los departamentos están todos desconectados. Y aquí están tratando de conectarlos porque pues todo el tema de inteligencia artificial requiere matemática fuerte y también requiere obviamente ciencia de la computación. Pues aquí les muestro el edificio donde yo trabajo, que es un edificio bastante particular porque obviamente se llama Bernoulli Borg, que es básicamente como edificio Bernoulli. Y bueno, ¿por qué se llama Bernoulli? Es porque pues la familia Bernoulli estaba más basada en Suiza históricamente, pero la familia Bernoulli es bastante grande y hay varios personajes de la familia Bernoulli históricamente que vivieron e investigaron en Groningen. Entonces por eso dijeron, pues le podemos poner este nombre de edificio Bernoulli y de Instituto Bernoulli. Y como ven, es muy parecido en términos de arquitectura y de funcionalidad a los edificios que hay en Chile. No es tan, digamos, ostencioso, pero aún así es un edificio bien bonito. Y pues aquí les voy a mostrar a un colega que se llama Hamid Reza, que es de Irán, pues porque yo no tengo ninguna foto con los robots, pero él tiene muchas fotos con los robots. De hecho, este robot lo tiene dentro de su oficina y hacen experimentos. Y yo también voy a trabajar con este robot más adelante. Porque como yo les digo, yo recién empecé, así que lo primero que hice pues es hacer clases, preparar cursos, ayudar en crear nuevos cursos. Y más adelante me voy a poner a hacer como más investigación ya de laboratorio. Pues aquí me ven enseñando mi curso que se llama Uncertainty Machine Learning, porque como les voy a mencionar más adelante, esa es mi área, digamos, núcleo, que es incertidumbre en Machine Learning. Y pues me dijeron, pues, ¿qué curso puedes crear? Pues puedo crear este curso que es de pregrado, de hecho, es un electivo, y lo configuramos y lo ofrecimos muy rápido. Y tuve 40 estudiantes, que es bastante, de hecho, comparado con el pregrado de la UTEM. Aquí también les puedo mostrar una particularidad de Holanda, es que la defensa de las tesis doctorales, pues en Alemania yo fui a muchas defensas de tesis doctoral y son bastante estándar. O sea, no hay cosas extrañas
Hay muchas, sí, ¿cómo se llaman estas? Hay particularidades culturales, porque en Alemania el doctorado o ser doctor se llama, de hecho, promoción en alemán, y es muy bien visto socialmente. Entonces, en Alemania, por ejemplo, tú haces un doctorado y cuando te defiendes, pues tus colegas del laboratorio te hacen un gorrito, que de hecho creo que se me olvidó poner la foto de mi gorrito, y ese gorrito, pues te puedes tomar ahí fotos y es algo que te construyen para ti como un recuerdo. Y este gorro es hecho de cartón y en la parte superior, pues debe tener elementos que se relacionan a tu tesis doctoral. Entonces, en mi gorro doctoral pusieron basura, pusieron un robot que lo imprimieron en 3D y pusieron unas imágenes sonoras que venían de mi tesis. Y yo también he participado en la construcción de gorros de doctor. De hecho, antes de venirme aquí a Groningen, nosotros construimos un gorro de doctor basándonos en una compañera que se había graduado en el doctorado, que le gustaba mucho Harry Potter, y compramos el gorrito que sale en Harry Potter para seleccionar las casas y lo modificamos para que tuviera cosas de su tesis doctoral. Bueno, en Holanda, cuando tú defiendes tu doctorado, pues es un proceso muy formal, que aquí pueden ver, toda esta gente pues parecen que salieron del siglo XVI o algo así, porque pues tú tienes que obviamente tener tu traje, y las personas que tienen como toga particular son los profesores. Y dependiendo de qué nivel de profesores, si es profesor asistente, asociado o profesor titular, usan una toga diferente. Y el proceso es como muy formal porque tienen que hacer la defensa en este edificio, que es el edificio academia, que está en el centro de Groningen, y tienen que usar cierta habitación que está decorada de una forma muy, no sé, muy particular. No pueden hacerla en cualquier lugar, tienen que hacerla ahí. Tienen que los profesores vestir de esta forma y la defensa es mucho más formal que en Chile. O sea, yo encuentro que en Chile las defensas de todos es muy formal. Aquí es extremadamente formal porque cada profesor tiene su toga y, hacen preguntas en cierto orden. Y el estudiante tiene que responder, por ejemplo, que profesor titular tanto, la respuesta tanto. Y también tienes como un comodín. Puedes tener unas ninfas, algo así se llama en holandés, que te pueden ayudar si no puedes responder alguna pregunta. Entonces, eso yo nunca lo he visto aquí en una parte en Alemania, en Reino Unido, en ningún lado. Entonces, tiene sus particularidades. Y yo en algún momento pues voy a estar aquí también pues cuestionando estudiantes de doctorado, porque yo todavía no tengo estudiantes de doctorado, pero voy a obtener estudiante de doctorado pronto. Pero eso lo encontré como que es bien, no sé, fancy o extraño, porque, por ejemplo, en España, las defensas de doctorado no son así, son mucho más, no son tan formales. Pues Visto le puedes contar de esto, o Mauro se puede contar de esto. Si hace calor, pues los profesores van a estar con short y polera, y de hecho en Alemania también, cuando hace mucho calor en el verano, nadie te va a estar pidiendo que estés con un terno. Pero aquí en Holanda sí se ponen un poco extraños, diría yo. Pues, ¿qué hago yo con profesor? Pues también les quería contar, pues, todas las cosas que hago, porque aquí es como una descripción general de qué hago yo como profesor aquí en Groningen. Pero primero es hacer coordinar cursos y hacer clases. Pues coordinar cursos significa que eres la persona principal responsable por un curso. Y esto incluye hacer innovación educativa. Y eso significa que pues no es simplemente hacer clases. La idea es que los estudiantes aprendan y también se preocupa muchísimo de eso. Hay un montón de sistemas que uno puede recibir feedback sobre si los estudiantes están aprendiendo, si los estudiantes tienen problemas. Y la idea es que si uno crea un curso, este curso mejore durante el tiempo. Que quizás eso no se hace mucho en Chile, porque los procesos están cambiando cada rato, pero aquí en Alemania, en Alemania también es muy importante de que el gobierno holandés y el gobierno alemán se preocupan mucho de esto, de que el sistema educativo pues funcione de forma apropiada. Pues yo también hago investigación, obviamente, en mi tema de interés, y eso es básicamente escribir papers y escribir postulaciones a financiamiento del gobierno holandés o del gobierno o de la Comisión Europea. También he supervisado un montón de tesis de pregrado y de máster, porque el programa de Bachelor de Inteligencia Artificial es muy grande, tiene como 500 estudiantes y cada año entran como ciento y tantos estudiantes. Y de hecho no hay suficientes profesores para todos los estudiantes, para supervisar tesis de pregrado. Entonces, yo tuve 5 estudiantes de pregrado este semestre. Hay profesores que han tenido 30 estudiantes, que es una cantidad ridícula. Y por eso nosotros estamos pues, contratando a muchos profesores actualmente. Y también yo soy parte de comités de programa y de currículum. Entonces, hay un comité que es permanente para cada programa, que es para el currículum. Decide si hay que crear nuevos cursos, cómo están los cursos actuales, hay que modificarlos. Y eso es como un proceso de, entre comillas, mejora continua.
y lo cual obviamente es muy bueno. Y también hay un comité de programa que ve los dos programas que nosotros tenemos, el Bachelor y el Máster en Inteligencia Artificial, entre comillas, juntos. Y más adelante van a haber más comités que voy a tener que servir, que eso es parte también como de mi trabajo. Por ejemplo, actualmente estamos organizando, porque la Universidad de Groningen también tiene colaboraciones a nivel europeo y colaboraciones obviamente a nivel internacional. Pero una de las colaboraciones a nivel europeo se llama Enlight, que es una colaboración con ciertas universidades europeas, con la Universidad de Bordeaux en Francia, una universidad en Finlandia, creo que es Turku, una universidad en Eslovaquia, de Bratislava, y así, son ciertas universidades. Y es un programa que la idea es que hay intercambio académico, hay estudiantes de intercambio, hagamos cursos en conjunto. Y ahora estamos organizando un curso de Deep Learning para, digamos, ingeniería forestal. Y es con la Universidad de Göttingen, que es en Alemania. Yo visité Göttingen hace como un mes. Y estamos ahí planificando el curso. Y eso también es parte como de mi trabajo, que no es directamente trabajar en Groningen, pero trabajar a nivel más europeo. Y eso también lo encuentro súper positivo. Pues ahora ya pongo un poco de comentario y análisis, pero es comentario solamente de esta parte. Más adelante yo voy a hablar un poco más de mi investigación. Pues estudiar el máster en Europa tiene muchas ventajas, porque yo también conocí un montón de chilenos aquí en Europa, que ellos hicieron el pregrado y el máster en Chile y después se hicieron el doctorado afuera. Y ellos tienen, de hecho, una desventaja comparado si tú haces el máster en Europa, porque yo tengo una red académica mucho más grande que ellos. De hecho, yo conocí gente, por ejemplo, de ciertas universidades de élite de Chile, que ellos ni siquiera tuvieron que postular a hacer el doctorado. Simplemente su profesor guía en Chile él les obtuvo una posición de doctorado en Europa. Y yo encuentro que eso no es muy bueno porque al final no tienen que competir. Pero obviamente yo obtuve una beca que ellos no tenían, que era mucho mejor. Entonces, si uno estudia en Europa, es mucho más fácil obtener trabajo acá y también ser aceptado en programas y becas de doctorado. En varios países, pero no en todos los países europeos, la educación es gratuita. Entonces, eso también fue una motivación para estudiar en Alemania, porque lo que uno paga como matrícula es muy poco, son como 100.000 pesos cada semestre. Lo único que sí es que uno tiene que vivir en el país. Y esos son los costos que uno tiene que... Uno puede tener beca o trabajar, pero al final el único costo que uno paga es vivir en el país, que ese es un costo que tú puedes controlar. Yo tenía pues compañeros que eran de Pakistán o de la India que vivían por 300 euros al mes, que son como 200 y tantos mil pesos, y vivían en un departamento minúsculo, compraban cosas al por mayor, o sea, comida al por mayor, y vivían de forma bastante frugal. Pues sí, como mencionó, si tú estudias aquí en Europa, uno expande su red, y esto es el concepto de networking, creo que así se llama también en Chile. Es mucho más fácil tener una red, digamos, académica o profesional, lo cual no siempre se puede hacer en Chile. Si lo haces desde Chile es mucho más difícil, pero mucho más difícil no significa que sea imposible. Sí, aún así es posible. Dame un momentito, voy a prender la luz. Está muy oscuro acá. Otra cosa es que en Alemania y en la mayoría de los países europeos es posible trabajar y estudiar al mismo tiempo, porque este es un tema de inmigración, porque siendo estudiante en varios países, por ejemplo en Estados Unidos y en el Reino Unido, uno no tiene automáticamente el derecho a trabajar, porque esto es limitado, hay control al mercado laboral. Pero si tú estudias, por ejemplo, en Alemania, en Holanda, tú sí tienes acceso al mercado laboral. Puedes trabajar hasta 20 horas a la semana para financiar tus estudios, y pues como los salarios son mucho más altos acá, de hecho trabajar 10 horas como trabajo estudiante ya es suficiente para cubrir los mismos gastos que uno tiene para vivir acá, y eso es bastante bueno. Yo tenía muchos compañeros de la India especialmente que hacían eso, que ellos se venían con un pequeño dinero para vivir aquí 3 o 4 meses y encontrar un trabajo como estudiante. Y pues así vivían 3 o 4 años haciendo el máster, trabajando y haciendo el máster al mismo tiempo. Y también si tienes un grado de máster, puedes supervisar tesis de máster, y es como requerimiento en muchas universidades. Hay muchísimos estudiantes internacionales en inteligencia artificial, es muchísimos. O sea, yo también conocí chilenos estudiando inteligencia artificial, mucha gente de Latinoamérica, muchos mexicanos. También creo que la mayoría de los latinos que yo conocí acá son mexicanos, porque México también es un país con una población bastante grande. Y obviamente ahí se crean amistades y todo eso. Y también hay posibilidades de intercambio dentro de Europa. Bueno, y este es el programa Erasmus. Un punto importante, pues Erasmus es un programa financiado por la Comisión Europea, pero para hacer Erasmus, porque Erasmus da financiamiento, por ejemplo, para hacer un curso o tomar un semestre en otra universidad europea. Para eso,
solamente necesitas ser estudiante en una universidad europea, no necesitas tener ciudadanía europea. Entonces, solamente con ser estudiante, aunque no seas europeo, dentro de una universidad europea, es suficiente para obtener financiamiento de Erasmus. Y eso también es bastante positivo porque vuelve al tema de que la Comisión Europea generalmente no discrimina por nacionalidad. Si tú eres estudiante, hay muchas razones por las que uno no puede tener la ciudadanía europea, pero aún así puede acceder a muchos programas de seguridad social y también a entrenamiento usando Erasmus. Entonces, Erasmus muchos estudiantes hacen un semestre de Erasmus en otra universidad para hacer intercambio cultural o simplemente tomar cursos que no están disponibles en tu universidad. Y otra cosa también que me llama mucho la atención es que en Alemania, pues como la educación es gratuita, tú puedes hacer intercambio dentro de Alemania fácilmente. Simplemente te vas a vivir a otra ciudad por 6 meses y pues trasladar las notas de una universidad a otra es muy fácil. El sistema está adaptado para que sea fácil el intercambio. E incluso si hay varias universidades públicas en la misma ciudad, tú puedes tomar cursos en otra universidad que está en la misma ciudad sin problemas. Eso es muy común hacerlo. Porque puede ser que tú quieras tomar un curso que no está en tu universidad, pero que está en otra universidad y el sistema pues te permite eso. Pues en general, también hablando más del doctorado, pues en general es una experiencia bastante solitaria, porque pues es un tema de investigación, tú tienes que decir qué hacer, tienes alguien que te está apoyando, pero pues no siempre te puede apoyar lo que tú necesitas. Pero lo positivo de hacer doctorado es que uno puede trabajar exactamente lo que uno le interesa. Ya uno no trabaja, digamos, algo que quizás te gusta un poco, pero no completamente. Entonces, tú puedes tener más libertad de trabajar en un tema de investigación que puede ser pues realmente lo que tú quieres hacer. Y pues hacer doctorado es necesario para una carrera de investigación. O sea, para ser profesor aquí, para entrar a la carrera de profesor, el requisito mínimo es tener el doctorado. Y en general en Europa es mucho financiamiento para hacer doctorado. Hay más financiamiento, de hecho, para hacer doctorados que para hacer máster o pregrado, porque el pregrado y el máster es más financiamiento local de cada país, pero hay financiamiento a nivel europeo, de la Comisión Europea, para hacer doctorado. Y para hacer doctorado aquí en Europa, pues necesitas tener máster o tener el título profesional latino. O sea, ellos lo reconocen pues como se estudia 5 o 6 años, mientras que aquí en Europa la licenciatura o el bachelor solamente son 3 o 4 años. Entonces los 2 años de diferencia a veces, no siempre te lo reconocen como máster y puedes hacer doctorado. Entonces eso también es positivo. Pues, ¿cómo se compara Chile versus Europa? Pues en general todos sabemos que en Chile hay mucha más burocracia. Por ejemplo, hay un montón de notarías, un montón de secretarías pues, para todo. Pero lo interesante es que en Alemania también hay mucha burocracia. Como mencionas, muchos trámites se hacen por carta. Tienes que escribir un formulario con una carta y enviarlo. Y especialmente en la pandemia, como ya no podías hacer los trámites en persona, a veces te decía, sí, llena este formulario y lo envía por correo. A veces por correo electrónico, pero generalmente por correo pues normal, por correo caracol. Pero la diferencia es que en general funciona muy bien. Eh, y eso creo que es la diferencia que en Chile, que a veces por ejemplo, hay casos como de borde que la gente la gente que te atiende no sabe cómo tratarlos, pero en general en Alemania eso no sucede porque pues todos los casos, si ellos decidieron, por ejemplo, hacer un trámite y los chilenos tienen que hacer un trámite especial, todos los chilenos tienen que hacerlo y ellos ya saben eso. No va a ser de que para cada caso van a estar evaluando lo que puede tomar más tiempo. En general, la burocracia en Alemania funciona muy bien y esto se puede ver claramente en la pandemia porque lo que sucedió, pues había este lockdown. Yo tenía, por ejemplo, tenía que renovar mi permiso de residencia y no podía ir a la oficina porque la oficina estaba cerrada. Y me decían, no, lo que tienes que hacer es enviar un correo y enviar todos los documentos. No sé, tienes que enviar liquidación de sueldo para demostrar que has estado trabajando, un montón de cosas. Y lo enviabas como PDF por correo y ellos te respondían después por correo, sí, está bien, y ahí te hacían una cita para ir a Hay otros países, por ejemplo, Estados Unidos, que ellos cerraron casi completamente el sistema de migración y fue todo un caos. Si tú ves en internet, hay mucha gente reclamando en Estados Unidos que no pueden renovar sus visas porque te dan una cita en un año, lo cual es completamente loco. Eso no sucede aquí en Europa. Entonces es una diferencia muy bien porque cuando un país recibe migrantes, obviamente tiene que tratarlos bien, no pueden abusar de los migrantes, eso es ilegal. Y hay casos, por ejemplo, de explotación, tráfico de personas y cosas así, pero eso en general siempre están tratando de pelear contra eso. Lo otro importante es que los sistemas educativos que son europeos generalmente son más abiertos y más flexibles. Yo me acuerdo que tengo una talla del tiempo que estaba en el pregrado de la UTEM, porque yo estudié ingeniería en computación y pregunté una vez si se puede tomar como electivo un curso de otra carrera. Y me acuerdo que las secretarias me miraron con una cara de que como que estaba loco. Y esto aquí en Alemania es posible, es fácil, es trivial. De hecho, yo hice algo que, pues para probar cómo funciona este sistema,
Yo tomé, de hecho, más cursos en el máster de los que tenía y terminé el máster con más créditos, terminé con 2 cursos extra. Era para saber, pues, si era posible y, pues, cuáles eran mis límites, pero no era problema. Y, de hecho, también durante la pandemia, pues, pasó de que en el máster que yo hice, un profesor se murió de cáncer pancreático y no sabían cómo reemplazarlo porque además era el profesor que hacía Machine Learning y obviamente había un montón de demanda para un curso de Machine Learning. Entonces, pues yo también me preguntaron si podía hacer algunos cursos en forma remota, pero también tuvieron que flexibilizar, podían tomar cursos de otras universidades que estaban ahí. Entonces, esa flexibilidad es muy importante, porque creo que en general las universidades chilenas no son muy flexibles, son muy burocráticas, las cosas toman mucho tiempo. Y eso también sucede aquí en la Universidad de Groningen, pero no es al mismo nivel. Las cosas, por ejemplo, suceden mucho más rápido. Por ejemplo, cuando yo apliqué a mi posición de profesor, se demoraron, no sé, entre 3 meses entre que me dieron la carta digamos, de la oferta de trabajo. En Alemania eso puede tomar un año o más incluso, porque es una burocracia que es mucho más lenta. En Chile quizás puede tomar algunos meses, pero las condiciones quizás no son iguales. Pero eso es un problema más general en Latinoamérica, que hay mucha burocracia. Y eso, pues, mucha gente pregunta por qué sucede. Y eso simplemente, pues, la confianza entre las personas. Por eso hay notarías. Por eso hay trámites que tiene que hacerlo en una notaría, porque alguien tiene que chequear que tus documentos son reales. Cosa que en Europa no es un problema, entonces por eso todo es más rápido. Y en general yo creo que Chile requiere mucho más inversión en investigación y desarrollo para convertirse en país desarrollado, porque todos los países desarrollados invierten una buena cantidad de dinero en investigación y desarrollo. O sea, ¿por qué no ocupar parte de las utilidades del cobre en investigación y desarrollo? Esa es la única forma, de hecho, de convertirse en país desarrollado. Eso es una historia que uno puede ver, que todos los países que son desarrollados, no sé, Israel, todos los países europeos, todos invierten una cantidad bastante grande en investigación y desarrollo. Y eso es porque es la única forma de hacer que, digamos, que las empresas sean más competitivas, que haya empresas que crean tecnologías nuevas, por ejemplo. ¿Por qué se crean tecnologías nuevas en los países desarrollados? Porque se invierte en investigación y desarrollo. Para eso necesitas tener programas de pregrado y de posgrado muy fuertes. Tienes que tener dinero para eso. Tienes que invertir dinero. Sin eso, el país nunca se desarrolla. Nunca. De ejemplo, China hace eso. China invierte una cantidad brutal de dinero en investigación y desarrollo. Y nosotros recibimos, de hecho, estudiantes chinos. Hay estudiantes chinos que nos contactan porque quieren hacer doctorado con nosotros en la Universidad de Groningen. Y ellos traen la beca que es como un estudiante, entre comillas, gratis. Y eso es porque el gobierno chino les paga. Pero después tienen que volver a China y trabajar una buena cantidad de años. Y eso es una buena estrategia, pero yo creo que no se ha ejecutado muy bien en Chile. Pues la pregunta ahora es, ¿dónde estudiar? ¿Estudiar en Chile o en el extranjero? Pues como yo lo hice, hacer el pregrado en Chile es bastante bueno porque uno no sabe mucho al principio. O sea, cuando yo tenía 18 años no sabía muy bien lo que quería hacer. Probablemente en el tiempo uno va madurando y viendo lo que uno quiere hacer. Pero en general yo cuento que el posgrado es bueno hacerlo en el extranjero, pero hacerlo en el extranjero no significa hacerlo, por ejemplo, en un país de habla inglesa. Puedes hacer posgrado en México o en Brasil. Yo conozco muchos latinos que hicieron el máster, el doctorado en México o en Brasil, donde hay más financiamiento en la investigación. Y hay muchas universidades buenas en Brasil, en México y en otros países. Porque el concepto importante es que la ciencia es un esfuerzo global. O sea, te vas a encontrar siempre, si quieres ser científico, siempre vas a estar colaborando con gente fuera de tu país. Y siempre está la opción, obviamente, de volver a Chile y contribuir. Eso es lo que quizás yo quería hacer, pero yo creo que pues con el plebiscito, con los resultados del plebiscito, no sé si va a suceder, pero probablemente yo siempre estoy abierto a colaborar. Si quieren, no sé, podemos tener estudiantes en conjunto, hacer cursos quizás, ¿no? Todo eso siempre se puede hacer. Pero una cosa importante es que tiene que estar la voluntad de ambos lados. Pues, ¿cuáles son los problemas que hay? Una cosa que no me gusta es que mucha gente piensa que por uno vivir en Europa significa que no hay problemas. Pues eso no es cierto para nada. Como yo mencionaba que hay discriminación, por ejemplo, que no es la misma discriminación que hay en otros países. Cada país tiene como su cultura. Pues obviamente la invasión rusa a Ucrania que sucedió en febrero. O sea, yo recién me había movido a Groningen y de repente Putin se le ocurrió invadir Ucrania. No es aceptable, digamos, para decirlo de forma bonita. Y eso crea una crisis de refugiados. O sea, yo he visto refugiados ucranianos acá. Es muy fácil reconocerlos. Y ha habido, obviamente, una violación masiva de derechos humanos. O sea, Putin está atacando a Ucrania y eso no es bueno. Y yo he visto mucha desinformación, de hecho, en los medios chilenos, de que lo pintan como si fuera una guerra entre iguales, y no lo es. Y yo creo que al final Ucrania, de hecho, va a ganar la guerra, y eso va a hacer pues, que el gobierno ruso, digamos, cambie. Porque si tú lo ves históricamente, pues la Unión Soviética atacó o invadió Afganistán en los años 80. En el año 89 se salieron de Afganistán porque no podemos ganar esta guerra. Y 12 años después se cayó la Unión Soviética. Es probablemente que va a suceder lo mismo. Pero el problema es
hay armas nucleares involucradas ahora, ya nadie sabe qué va a suceder. Pero al menos hay un precedente histórico. Y por eso digo que siempre nosotros vamos a estar con Ucrania. Yo, de hecho, algo que les puedo compartir es que yo financio el ejército, las Fuerzas Armadas de Ucrania. Yo dono dinero, dono un poco de dinero, porque yo creo que ellos tienen el derecho a defenderse. Pues otra cosa también que es un problema actualmente es la crisis energética y la inflación. Aquí la inflación también es muy alta, es 10% más o menos. Y la inflación por la energía es más del 100%. O sea, el precio de un kilowatt hora ha incrementado como 3 o 4 veces. Eso obviamente va a bajar en algún momento, pero eso también te come tu presupuesto. Y los gobiernos también te ayudan, pero no pueden ayudarte completamente. Y también hay problemas con el cambio climático. Aquí, por ejemplo, el invierno, yo vivo ya 10 años aquí en Europa, el invierno cada vez es menos crudo, menos invierno. Y el verano es muy cálido. O sea, me acuerdo que el verano del 2012 estuvo ok, es como un verano en Chile. El verano del año pasado llegamos casi a 40 grados en algunos días. Y los edificios aquí no están hechos para eso. También está el problema de la extrema derecha, que pues básicamente quieren oprimir, por ejemplo, a las mujeres o a los migrantes o simplemente destruir a la Unión Europea. Yo no creo que van a ser exitosos con eso, pero siempre ha estado esto, y también es un problema en Chile. Pues ya problemas más locales, por ejemplo, en nuestro instituto nos falta espacio físico, no tenemos oficinas. Yo comparto oficina con una persona y de hecho me gustaría tener una oficina solo, pero no. Al principio tenía una oficina solo y después llegó otra persona, pero nosotros necesitamos contratar más profesores y no tenemos oficinas para ponerlos a todos. Y tampoco tenemos espacio para el laboratorio. Si eso es un problema local, porque, por ejemplo, descubrieron que hay un edificio que lo querían usar para nuestro instituto, que está hecho de asbestos. Entonces eso dijeron, ese edificio hay que demolerlo y hacerlo de nuevo. Y están construyendo otro edificio y eso toma un montón de tiempo. Entonces todas estas cosas son como problemas muy locales. Y también un problema ya más personal es que siempre hay incertidumbre para el tema de la promoción académica. Porque yo tengo una posición que se llama tenure track, que no es permanente, pero tiene un camino para convertirse en permanente. Y obviamente siempre me pueden decir que no, y tendría que irme a otro lado. Pero es un contrato de largo plazo, entonces todavía hay tiempo para eso. Pero es un tema que discutimos mucho con nuestros colegas que también son profesores asistentes, que puede haber cierta arbitrariedad, porque los criterios son muy claros, pero pues siempre puede, si alguien no te cae bien, sí te pueden tratar de sacarte del instituto de la universidad. Y eso obviamente no está bien, pero es parte del tema de discriminación. Pero eso es una incertidumbre que pues es como un riesgo que uno toma, ¿no? Pues también quería mencionar la institución que se llama Latinx in AI. Y pues lo que es como un grupo de personas que pues trabajamos como voluntarios y lo que hacemos es organizar eventos para que la gente latina en inteligencia artificial sea vista más, porque si tú vas a una conferencia de inteligencia artificial como NeurIPS o CVPR, esas conferencias están obviamente dominadas por Estados Unidos, por Europa y por China y por India también. Entonces, obviamente, la idea es que Latinoamérica se quede fuera de esto, y esto requiere que más personas pues hagan investigación en ese tema. Y una forma es que estas personas atiendan conferencias, aunque no tengan publicaciones. Aún así, pues, si tú yendo a una conferencia puedes hacer contactos, puedes tener una gran, pues, digamos, utilidad. Entonces, lo que hace eh, esta organización, nosotros organizamos workshops en las conferencias, donde tú puedes enviar papers, y si tu paper está aceptado, pues lo tienes que presentar en la conferencia y nosotros vamos a financiar el costo del viaje. Entonces, pues la última conferencia que fue en persona fue en New Year's en 2019, fue en Vancouver, en Canadá, y yo fui visa chair, entonces yo tenía que ver todo el tema de visas para la gente que fue en Canadá, y pues después gastamos como $100,000 en becas, cada uno recibía, no sé, de 2 a 5,000 euros o dólares para financiar viaje desde donde estuvieran en el mundo hacia Canadá, para pagar la visa, para pagar el hotel, para pagar comida y todo. Y todo eso obviamente requiere una cantidad de tiempo bastante considerable. Y después, durante la pandemia, empezamos a organizar workshops virtuales. Y fue así en CVPR, en ICCB y en SCB, que viene ahora en octubre. Lo importante es que si ustedes van a latinxini.org y van a la página de cada workshop, pueden aplicar a una beca para tener una conferencia. Por ejemplo, pueden atender SCB en forma virtual. Y aunque sea virtual, obviamente no es igual que atender una conferencia en forma presencial, pero es mejor que no atender. Y si quieren atender, pues aplican a la beca y lo más seguro que se lo vamos a dar, porque lo único importante para obtener estas becas es que se identifiquen como latinos. Y pues Chile es un país latino completamente, obviamente. Y lo otro importante es que hablen inglés, porque la conferencia obviamente es en inglés. Pero no así, incluso practicar su inglés en la conferencia también es algo positivo. Y ahora, ¿quién financia esto? Pues nosotros hacemos como fundraising, se llama. Pues contactamos a empresas, por ejemplo, como Nvidia, y Nvidia nos da dinero. Y la institución está en Estados Unidos,
y le dan dinero directamente a la fundación y solo lo usamos para... Hay una fundación que se llama Latin ahí en Estados Unidos que recibe este dinero. Y, por ejemplo, NVIDIA nos donó un DGX 100, que es un supercomputador, tiene 8 GPUs muy poderosas, y eso lo instalamos en el Tecnológico de Monterrey, en México, y la idea es que vamos a recibir propuestas de proyectos para ejecutarlos en ese, y cualquier persona que es latina puede hacer eso. Entonces estamos creciendo. Inicialmente teníamos solamente un workshop, pero en el tiempo, pues esto va creciendo, y la idea también es que ustedes participen. Yo tenía gente de la Universidad de Chile, de la Universidad Católica participando, del Departamento de Ciencia de la Computación, pero si quieren participar enviando papers o simplemente atendiendo el workshop, porque si quieren solamente atender el workshop en forma virtual, no es necesario tener la beca, pueden hacer directamente por Zoom. Eso también sería bueno que se empiezan a conectar, porque es bien positivo. O sea, la idea es que haya más participación y de esa forma quizás puedan obtener beneficios de forma indirecta. Pues ahora ya les voy a tomar unos 10 minutos más para contarles un poco de qué hago de investigación yo en inteligencia artificial. Y pues yo tengo 3 o 4 líneas de investigación principal. La investigación principal es en percepción robótica, hacer que los robots, entre comillas, vean como humanos. Y obviamente hacer eso es muy difícil. Y hago, por ejemplo, detección de objetos, segmentación semántica. También trabajo un poco para carros autónomos, que lo usamos como un caso para mejorar la percepción robótica. Pero mi línea central se llama incertidumbre en redes neuronales. Y esto es básicamente, yo me imagino que todos saben que es una red neuronal, porque incluso me acuerdo que en el pregrado aún así aprendimos de redes neuronales, el UTEM, y eso fue hace casi 20 años. Que tienes modelos en que te da una predicción, pero también te da algún número que te puede decir qué tan confiable es esta predicción. Bueno, yo también trabajo en Reinforcement Learning, pero no es mi área principal. Y también trabajo en lo que es inteligencia artificial explicable y métodos de gradiente para hacer explicaciones. Y yo combino todos estos temas. Entonces aquí les puedo mostrar un poquito de qué es esto del tema de incertidumbre en neuronales. Imagínate que toman un set de entrenamiento que tiene perros y gatos y tú entrenas un clasificador y funciona muy bien para perros y gatos. Pero ¿qué pasa si tú tienes este modelo entrenado y le das una imagen de un humano? Obviamente te va a decir que esto es un perro o es un gato, lo cual no está bien. Y si le das una imagen que tiene ambos, un perro y un gato, te va a decir que hay un perro o un gato, pero no te puede decir que hay ambas cosas al mismo tiempo. Entonces la pregunta es, pues, ¿qué probabilidades de salida pues, tienen sentido? Pues en un humano y en un caso de perro y gato al mismo tiempo, lo que debería decirte es 50% perro y 50% gato. Y como las probabilidades son iguales, tú puedes decir, ok, aquí el modelo quizás no sabe la respuesta entre comillas es correcta. Porque no hay respuesta correcta, de hecho. El modelo no está entrenado para esto. Entonces la idea es trabajar un poco con el lenguaje probabilístico para hacer que el modelo te pueda dar una medida de confianza. Y esa medida de confianza te puede decir, ¿debo usar yo esta predicción? ¿O debo quizás descartar la predicción y usar un humano para esta predicción? Y eso tiene aplicaciones muy importantes. Por ejemplo, hubo hace unos años un caso en que Google Fotos clasificaba a la gente de color, la gente negra, como gorilas. Y eso pasaba porque no había gente negra en ese entrenamiento. Y obviamente Google pues fue avergonzado, pero yo creo que eso se prevendría un poco usando métodos como lo que yo desarrollo para incertidumbre. Y aquí tienen un ejemplo ya más gráfico. Tiene una función que la función en rojo es, digamos, los datos reales, pero el set de entrenamiento está limitado de entre -3 y 3. Solamente hay puntos de datos en este rango. Lo que está fuera no es parte del set de entrenamiento. Y obviamente el módulo pues calza muy bien en el set de entrenamiento, pero si tú pruebas valores que están fuera del set de entrenamiento, que son mayores a 3 o menores a -3, el módulo obviamente no te puede predecir correctamente, porque nunca fue entrenado en ese rango, ¿no? Entonces, lo que tú tienes es una predicción, la media, el mu aquí, que es la línea en negro. Pero ¿qué pasa si tienes un modelo que te da una media y una varianza, o una división estándar, que es esta área que está como ensombrada? Y pues dentro del entrenamiento la varianza es bien pequeña. Y eso te indica pues qué tan confiable es la predicción. Que una varianza pequeña significa que es confiable, pero fuera de estas barras que yo puse aquí, tú ves que la varianza sube y es porque el modelo ya no sabe. Ahí está extrapolando. Y la varianza te dice que el modelo aquí no está funcionando bien, está adivinando. Y esta información la puedes usar después en tu aplicación. Por ejemplo, si hay un auto autónomo y fue una persona que no puede detectarla bien como persona, eso puede indicarle al sistema que aquí hay algo raro. Por ejemplo, si está lloviendo, si está nevando, que son situaciones anómalas, el modelo te puede decir eso. Y eso es lo importante. Pues eso es como un overview bastante general de este tema, porque hay todo un tema. Yo tengo todo un curso sobre esto de pregrado.
Pues yo también trabajo en percepción robótica y pues como les mencioné, yo trabajé en mi doctorado en detectar basura bajo el agua, pero también obviamente hay basura que flota en el agua. Y tuve un estudiante de máster que también trabajó en esto, que hicimos un detector de objetos. Nosotros coleccionamos datos y creamos un detector de objetos para detectar animales marinos, diferentes tipos de vehículos marinos en el agua y basura. Y funciona de hecho bastante bien, pero siempre hay casos en que no funciona. Por aquí tenemos unos ejemplos de detectar cosas, por ejemplo, detecta personas nadando, pero también detecta basura. Y funciona, entre comillas, bastante bien. Pues también en tema de aprendizaje reforzado, creo que sí se dice reinforcement learning en castellano. Pues yo lo combino con el tema de interpretabilidad, porque también hay un requisito legal aquí en Europa que los algoritmos que se usan con humanos deberían ser interpretables. Deberían poder dar una explicación, decir, ok, ¿por qué el algoritmo decidió esto? Y nosotros lo combinamos con reinforcement learning para entrenar una policy, no sé, un agente. Y aquí ven un agente que está jugando Breakout. Y nosotros queremos ver, pues, qué está mirando la gente exactamente en la imagen de Atari. Y pues puedes ver que sí, efectivamente mira la bola, pero tiene gradientes negativos también en las partes, porque dependiendo del método de reinforcement que tú usas, lo que se predice es diferente. Puedes predecir, no sé, la recompensa, un montón de cosas. Pero este es un estudiante, de hecho, alemán, que también es una historia muy interesante porque no todos los alemanes hablan inglés. Y él me preguntó si podía ser supervisor de tesis, de magíster, y él no hablaba muy bien inglés. Y yo le dije, pues ok, y me preguntó, ¿puedes escribir mi tesis en alemán? Y yo le dije que tú puedes hacerlo, pero si tú la escribes en alemán, yo no puedo revisarla. No puedo revisarla, digamos, de la misma forma que yo reviso una tesis en inglés. Y él al final escribió su tesis en inglés sin problemas. Y ahora está haciendo su doctorado en Rumania. Y obviamente en Rumania no habla alemán, habla inglés con sus colegas. Y sigue trabajando en Reinforcement Learning, así que yo lo encuentro como entre comillas, un caso de éxito. Pues también yo combino el tema de incertidumbre con explicaciones, porque aquí tenemos diferentes métodos de explicación, que son integrated gradients, aquí en las columnas, y guided propagation, que es básicamente el gradiente de la salida del modelo versus la entrada. Entonces, te dice qué speechless entre comillas son más importantes. Y aquí tienes una cara que lo que hace el modelo es detectar la emoción. Aquí la emoción es felicidad. Pero también tú deberías tener digamos, una confianza para la explicación, para que te diga si la explicación es correcta o no. Entonces, este es un estudiante indio que también fue muy bueno y nosotros desarrollamos combinaciones entre métodos de estimación de incertidumbre para redes neuronales, combinarlo con método de explicaciones. Y tú puedes ver aquí la explicación media, que es el mu, y la varianza de la explicación, que es el sigma, o la división estándar. Y puedes ver que en algunos casos pudimos detectar que hay explicaciones que no tienen sentido y la varianza es más alta para esas explicaciones. Y de hecho ahora estamos escribiendo un paper para publicar esto. Pues cuáles son ya los mensajes más finales, creo que me quedan como 2 o 3 diapositivas. Pues primero yo diría que no permiten que nadie les diga que no pueden hacer algo. Eso también me sucedió algo porque yo conocía obviamente chilenos acá y les decía yo vengo de UTEM y algunos no conocían la UTEM, otros te miraban como hacia abajo y ahora la situación se ha visto pues inversa, porque ahora yo no los miro hacia abajo, pero ellos me miran hacia arriba. Por ejemplo, gente de la Universidad de Chile, la Universidad Católica, porque la Universidad de Groningen es muy alta en el ranking mundial, entonces obviamente quieren hacer doctorado con nosotros y todo. Pero por eso yo creo que es importante que nadie les diga que no pueden hacer algo. Uno puede hacer todo lo que uno quiera si uno se pone, digamos, se testea los límites. Eso yo creo que la idea es ser positivo, ¿no? Porque me acuerdo que yo trabajé en el Centro Emolente Matemático y la gente creía que, no podían creer que yo trabajaba, que venía del UTEM y trabajaba ahí. Y yo veía, de hecho, que yo sabía mucho más que algunos estudiantes que eran estudiantes de la Universidad de Chile, de Ingeniería de Chile. Entonces, yo conocí a mucha gente y obviamente no es necesario mirar a nadie menos, ¿no? Eso no es más bueno. Y yo conocí estudiantes de la India, de una universidad que nadie conoce, y son muy, muy buenos. También conocí estudiantes de la India, de universidades conocidas, y son muy malos. Entonces, el lugar donde uno estudia no necesariamente determina el futuro. También es imposible predecir el futuro. Eso yo lo digo porque hay personas que pueden asumir incorrectamente sobre la futura carrera. Yo creo que eso ya saben de lo que estoy hablando muchos. Que, por ejemplo, alguien te puede decir, no, tú vas a trabajar en una empresa y vas a usar cierto software. Eso es imposible de predecir. Tú no, porque me acuerdo que en cierto curso me dijeron, oh, tú vas a usar Oracle o SQL Server para base de datos. Y pues yo nunca he usado base de datos, de hecho, después de ese curso. Y además los robots, por ejemplo, que usamos nosotros, usan Linux. Porque un robot no usa Windows, o sea, no tiene sentido tener un robot con Windows. Pero todos los robots que yo uso usan Linux. Entonces, todos mis conocimientos de Linux
los apliqué directamente a eso. Fue súper fácil. Y de hecho, tuve que enseñarles a otros estudiantes, por ejemplo, cómo usar Linux. De hecho, el lunes estuve con un estudiante indio instalando Linux en su laptop para hacer Machine Learning, porque la mejor plataforma para hacer Machine Learning es Linux, de hecho. O sea, usamos GPUs, usamos todo eso en Linux, es muy fácil. Entonces, uno estudia pregrado en Chile y obviamente uno no puede saber qué va a pasar en el futuro. Nadie sabía, por ejemplo, que iba a haber una invasión de Ucrania. Nadie pudo predecir, bueno, quizás sí se pudo predecir el estallido social de 2019 y todo eso. O sea, es imposible predecir el futuro. Yo creo que eso es importante decirlo para no tratar de darle, digamos, supuestos incorrectos a los estudiantes. También nadie te puede preparar para lo que es el choque de la inmigración. Es algo muy, muy difícil que ya le comentó. Y no hay nada de malo con graduarse local. Aún así que puede ser una universidad, no sé, no está muy bien rankeada en Chile, pero aún así uno puede, yo creo que todos estos temas académicos depende mucho más de uno que del lugar donde uno viene. Porque hay gente que, por ejemplo, va a Stanford, al MIT, y aún así pues son malos estudiantes. La universidad no puede cambiarlo. Es algo que es muy personal. Yo he tenido estudiantes latinos, indios y alemanes muy buenos y también estudiantes muy malos. Entonces, ser de cierto país tampoco te garantiza. No hay ninguna garantía de nada, de hecho. Y aquí yo pongo el efecto mariposa y puse esta diapositiva porque yo también he tenido colaboraciones con chilenos que pasaron, entre comillas, casi por casualidad. Porque yo, el ejemplo del año 2016, fui a Barcelona a la conferencia de NeurIPS y pues yo no conocía a nadie, fui con una compañera y pues fuimos a ver pues cómo era la conferencia. Y, y la conferencia tiene una app que tú puedes ver todas las personas que están en la conferencia. La conferencia tiene como 10.000 personas que van, atendentes, es muy grande y obviamente ahí tú te pierdes. Eh, y yo en el app pues busqué, ¿hay algún chileno aquí? Y efectivamente sí había un chileno, que es un profesor que se llama Sergio, que trabaja en la Universidad Católica del Maule. Y pues nos fuimos a comer, no, hablamos de la conferencia y pues trabajamos cosas parecidas. Y después el año siguiente, el 2017, él me invitó a visitar su universidad, que obviamente está en Chile, en Talca. Y ellos pagaron el costo del viaje. Entonces yo visité el Chile nuevamente en 2017, porque ellos tenían un dinero para tener un investigador visitante. Y les hicimos cursos ahí, hicimos paper, y seguimos colaborando. Y todo eso sucedió porque a mí se me ocurrió pues, buscar chilenos en la app de la conferencia. Si yo no habría hecho eso, nada de lo que hubiera sucedido después hubiera sucedido. Entonces siempre es importante de que uno piensa, pues debo hacer esto, pues ¿por qué no simplemente hacerlo y ver qué pasa? Lo mismo cuando yo apliqué al magíster o al doctorado, yo apliqué a muchos lugares y en muchos lugares obviamente me rechazaron, pero lo importante es que al final un lugar o un programa tiene que aceptarte para obtener tu doctorado. También postulé a muchos lugares para ser profesor. Pues si la Universidad de Groningen me dio la oportunidad, yo vengo acá y obviamente me sentí bastante bienvenido. Entonces, todo eso es relacionado al efecto mariposa. Pues aquí ya me les dejo una sesión muy importante que también tiene relación con todo lo que he hablado, y es que el destino solamente te va a atar si tú lo dejas. Y es cosa de no dejar. Porque si tú le preguntas a los profesores cómo era yo como estudiante, no sé si pueden decir que era rebelde, pero nadie me podía controlar. Y eso yo lo vi muy claramente en este trailer y en este... Lo importante yo creo que todos los estudiantes deben saber es que la idea de ir a la universidad es ser mejor. Es ser mejor como persona, ser mejor como estudiante, ser mejor académicamente, aprender. Yo me acuerdo que cuando empecé la carrera yo sabía programar más o menos y ahora pues ningún problema programando. Programo en Python, programo en Rust, programo en lenguajes que me apareció hace poco. También me he dado cuenta cómo yo he mejorado en el tiempo. Por ejemplo, me acuerdo que con el Héctor Pinchera hicimos un paper de mi tesis de pregrado. Eso fue el 2019 y me costó un montón escribirlo. Ahora yo puedo escribir un paper en unas horas y sale inmediatamente aceptado. Es muy fácil. Y de hecho, los holandeses o mis estudiantes holandeses me preguntan cómo puedo escribir tan bien en inglés o tan simple. Y les digo, eso es completamente experiencia. Entonces ellos son estudiantes de pregrado, llevan un año en la universidad, 2 años, y no saben mucho. Yo les digo, sí, o sea, para eso estamos nosotros. Nosotros somos las personas con experiencia. Entonces la idea es que pues, los profesores estén ahí para enseñar, ¿no? Y pues aquí les muestro también como el lado B. Yo he visitado muchas veces Japón. Y de hecho parte de mi beca Marie Curie, pues yo visité las 2 primeras veces Japón, fue para una conferencia. Y pues una conferencia de robótica submarina. Y fue la primera vez que estuve en Japón. Y eso lo pagó todos los costos, lo pagó la beca que yo tenía. Y obviamente fue exactamente. Yo sé cocinar platos japoneses, sé cocinar okonomiyaki. Y pues, de hecho, yo no he viajado más a Japón porque el país estaba cerrado. De hecho, se abrió ayer recién para poder volar. Pero la última vez que estuve ahí fue el 2019. Pero también ha sido un intercambio cultural súper bueno. Porque ahora la gente me reconoce que me preguntan cosas de Japón. Entonces, y eso también es muy relacionado a Chile porque la gente me pregunta, ¿cómo fue que terminaste que te gustaba Japón? Y yo les digo, pues,
sucede que cuando uno era chico, en la televisión chilena, habían series japonesas que estaban dobladas al español. Estaba Dragon Ball, estaba Sailor Moon, estaba Los Caballeros del Zodíaco. Eso obviamente no sucedió en todo el mundo, sucedió en ciertas partes del mundo. Sucedió solamente en Latinoamérica, en partes de Europa no era así. Ellos no vieron Los Caballeros del Zodíaco, no vieron. Y después tú vas a Japón y tú ves todas esas cosas. Tú ves pósters de Dragon Ball en Japón y tú obviamente te acuerdas. Y tengo, por ejemplo, amigos mexicanos que también vieron Dragon Ball, son fanáticos y fueron conmigo a Japón. Entonces sí, eso ha sido muy, muy enriquecedor el tema de viajar. Y yo creo que también, pues comparándolo un poco con la extrema derecha, que siempre está en contra de los migrantes, generalmente siempre esa gente que nunca ha migrado. Entonces, eso también te cambia como persona, el tema de viajar y el tema de migrar. Pues ahora si tienes preguntas, aquí pueden ver obviamente mi última visita al UTEM, que fue el 2015, ya hace 7 años, ha pasado un montón de tiempo. Y puedo confirmar que aquí en Europa nadie me ha perdido cortarme el pelo, como ven todavía tengo el pelo largo, o yo no uso terno hecho. Solamente tengo un terno que lo uso cuando tengo que obtener premios, y para nada más. Así que ahora puedo tener preguntas y si tienen comentarios, lo que sea. Gracias, Matías, súper la presentación. No sé si alguien tiene, obviamente los profesores siguen igual, ¿no? El tío Mauro y Héctor siguen de la misma manera. No sé si alguien tiene pregunta para Matías, lo pueden realizar. Obviamente podemos conversar todo un día porque Por el, supuesto. el foco tuyo es muy interesante y acá en Chile, sobre todo, el submarino ese, ¿cómo era? ¿Nessie? Nessie, sí. Nessie es algo muy interesante, sobre todo por la Sí, contaminación que tenemos nosotros acá en Chile. Víctor, ¿le puedo hacer Bien, una consulta a Matías? Por por supuesto, supuesto. Ricardo. Bueno, primero que nada, felicitarte, Matías. La verdad que siempre nos ha impresionado con tus capacidades y yo creo que después de esta exposición nos dejaste deslumbrados, digamos. O sea, te felicito Gracias. por tus avances y por tu facilidad de comunicación, que no era tu fuerte, ¿no? No, al Pero principio veo que no. ahora sí lo has perfeccionado de forma fantástica. Así Así que es. mis felicitaciones. Por Gracias. otro lado, te quería consultar algo. No sé si tú has sabido que aquí en Chile hubo un submarino tripulado que bajó a los 8.080 metros de profundidad en las fosas de Atacama. ¿Estás enterado de eso? Creo que escucho un poco de eso, pero no sé mucho tanto. Pero hacer eso Ya, es bien difícil, no es fácil. Sí. sí, El problema bueno, con, el hay problema un con la tema robótica submarina, de las comunicaciones, hay un tema sí, de las baterías, y o sea, también hay varios temillas ahí. Y bueno, se hizo aquí en Chile, es un submarino de un gringo. El proyecto se llama Atacamex y lo dirige un colega amigo de la Universidad de Concepción, que es Osvaldo Ulloa. ¿Ah? Y Atacamex. justamente mucha gente trabajó porque previo a bajar tripulado a 8.000 metros, bajó un robot, un robot parecido al que tú estabas comentando al principio de la exposición. Quería saber si tú tienes algún contacto con la gente de Conce, qué sé yo, en esta No, área, pero me han y mencionado eso sería varias muy veces. interesante porque la idea, a nosotros nos invitaron a poder trabajar con ellos. La verdad que no hemos concretado nada, pero existe la posibilidad. Eso quería saber si tú estabas enterado de algo. Es de la Universidad de Conce. El proyecto se llama Atacamex. Sí, Ahí te aquí la lo estoy dejo viendo. boteando como no sé si te interesa, digamos. Sí, estaría bueno colaborar con eso. Eso. Y sabe una cosa que el problema con la robótica submarina es que es muy caro, bueno, consume muchos recursos, porque el agua de mar te corroe de todo. Nosotros, por ejemplo, teníamos que comprar piezas de titanio, que eran extremadamente caras, y el titanio, aún así, el agua de mar te corroe del titanio. Entonces el robot, por eso es hecho como te comes de plástico, porque el plástico no se corroe con el agua de mar. Pero internamente el robot tiene partes que son de metal y esas partes desaparecen. Unas horas en el agua de mar se corroen. Por eso es muy caro. Pero también todos los países que tienen pues costas muy grandes deberían estar desarrollando robótica submarina para diferentes cosas. Incluso Sí. Sí, yo vi en Europa, había un proyecto que querían hacer extracción de minerales bajo el agua. Encontraron no sé qué minerales en el Mediterráneo y querían hacer robots para extraerlo. Lo cual encuentro que es una locura actualmente. Pero también, pero sí, pero no. Yo había escuchado, creo, proyectos así, pero sería bueno tener más contacto sobre eso, ¿no? Para quizás compartir la La expertise. experiencia, sí, sí, claramente. es muy interesante porque la verdad que es el primer chileno que bajó a los 8.080 metros, digamos.
Y bueno, lo más que se ha llegado a los 9.000 metros, que es una fosa frente a las costas de Sudáfrica, parece que no sé cómo se llama, pero acá en la fosa de Atacama, que está ahí al límite con Perú, Sí, y la gracia que encontraron seres vivos, ese es el tema. Entonces, también están en el proceso de detección de quiénes están allá abajo. Hicieron películas, videos, hay varias cosas interesantes. Así sí, que yo creo que te podría interesar a ti y a la gente que está contigo ahí el tema. sí, sí, eso suena bien. Suena bastante bien. Sí. Está bien, yo creo que un tema también que se ha visto bastante a nosotros en el Project Lab tiempo atrás nos solicitaron algo que les permitiera contar los salmones en el sur, como están en piscina, que es también complejo todo el tema del conteo de Sí, salmón. sí, pero eso se puede hacer. De hecho, se puede hacer con sonar, porque me acuerdo que conocí proyectos de acuicultura en Noruega, que también hay mucho salmón. Y usan un sonar Al conteo. para ellos contar cuántos pescados habían y todo eso. Sí, 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 sí. es bastante interesante por cuanto al ruido que tú comentas, también es bastante interesante. Sí, también Bueno, aquí en Europa yo he visto, bueno, en los últimos años un montón de proyectos sobre la, digamos, seguridad alimentaria para hacer ya, que el proceso de, no sé, de crecer cosechas y todo sea más eficiente y sea resistente, por ejemplo, al cambio climático. Tienen robots, por ejemplo, para sacar fresas o frambuesas de lo, pero también quieren, por ejemplo, hacer, modificar genéticamente las frutas y las verduras para que se resistan al cambio climático, porque también se predice que con el cambio climático hay un montón de cosas alimentarias que van a desaparecer y obviamente hay que tratar de prevenir eso, ¿no? así Y eso también, es. sí, Hay y que eso también tener tiene un relación punto con la, importante acá en Chile. sí, sí, porque la Unión Europea tiene una tremenda frontera, una tremenda costa. En Italia, por ejemplo, hay un montón de proyectos con robótica submarina. No, bien, yo creo Sí, que vamos a tener que comenzar a trabajar en esas cosas también nosotros, sí, pero sobre exactamente, todo, porque también Chile exporta un montón de frutas, sí, verduras y eso en sí, el tiempo, con el cambio climático, tiene que mantenerse, ¿no? sí, tal Sí, cual, y tal por cual. eso es necesario hacer investigación, porque además los problemas son muy locales. Entonces, uno no siempre puede, digamos, comprar la solución en el mercado, porque la Así solución puede es. que no se adapte, o que el problema que tú tengas sea único, y pues, si no, tú como país no tomas la solución, pues básicamente te jodes. Y no es la idea que suceda eso. Y eso es el punto de hacer investigación a largo plazo, estar varios años trabajando en un tema. Así es. Bueno, Matías, agradecerte enormemente el tiempo y obviamente nos enorgullece saber hasta dónde has llegado en tu investigación. Está muy interesante y creo que seguiremos en contacto creo, para trabajar, hacer alguna visita de investigador acá al hotel que también podemos. Así que Sí, aquí sí, con Ricardo vamos a organizar alguna cosilla y conversar con sí, las eso estaría personas bueno, un indicadas. par de semanas. Sí, no sé, vale. Así que ahí estaremos en contacto, Matías. Y ahí te mandaron saludos los profesores, un curso que estaba viendo en clase también de la profesora Patricia Mellado de taller de sistema. Así que no, todo muy bien. Se agradece enormemente. Agradecer también a todos los que estuvieron conectados hoy. Y no queda nada más que despedirnos. Matías, un Sí, no gusto. hay más preguntas. Ahí, espérate, déjame checar el A chat. ver, no, Chance, felicitaciones. Sí. Gonzalo, excelente charla que le hiciste clase en el año 2009-2010. Qué bien. Y la profesora Sara también, Sí, excelente charla, me gracias. alegra ver cuánto has crecido como persona, como profesional. Un abrazo. Muchas Sí, gracias. y participaba en una clase de taller de sistema, por lo menos con 15 estudiantes visualizando la charla. O sea, queda Qué súper claro bueno. un poco Eso estuvo bueno. todo lo que he hecho. No, bien, súper. Muchas gracias. Luego, Matías, un placer, un honor. Estamos en contacto. De hecho, Así es, un saludos a gusto. todos. Hablamos, que Estamos. estén bien. Chau. Chao, Matías, un abrazo. Chao, chao. Felicitaciones.